si aún no conoces al Señor Jesucristo, o si lo conoces, pero tal vez hay algunas dudas todavía, necesitas prestar atención a Santiago capítulo 4, versos 7 en adelante. Santiago capítulo 4, te invito a ir ahí conmigo. Santiago capítulo 4, versos 7 al 10, nos habla de cómo buscar una amistad con Dios. Cómo buscar una amistad con Dios. En los versículos anteriores, Santiago está diciendo las consecuencias de ser enemigo de Dios, del verso 1 hasta el verso 6, y vimos cada una de esas consecuencias. Pero el Evangelio no nos lleva hasta nuestra condición arruinada y perdida delante del Señor y nos deja ahí, sino que tiende un puente de salvación y un único camino, que es el Señor Jesucristo. Y en Santiago capítulo 4, versos 7 al 10, se nos muestra cómo podemos transitar por ese camino. Me gusta una frase que dice que como un barco no puede ser construido sin clavos, un hombre sin humildad no puede ser salvo. La humildad es tremendamente necesaria para todo el que quiera ser un amigo de Dios, para todo el que quiera caminar con el Señor, para todo el que busque perdón de sus pecados. La humildad es tremendamente necesaria. Y en Santiago, capítulo 4, verso 7, leemos cuál es el primer paso que hay que dar para buscar ser amigo de Dios. Leemos Santiago capítulo 4, verso 7. Por tanto, someteos a Dios. El primer paso en este puente llamado Jesucristo es resistir el pecado. Nadie puede caminar con el Señor Jesucristo, nadie puede ser amigo de Dios si no da este primer paso. ¿Cómo resisto al pecado? Dice Santiago verso 7 del capítulo 4. Por tanto, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este someterse a Dios es uno de los 10 mandatos. En estos versículos del 7 al 10 tenemos 10 mandamientos, 10 mandatos para ser amigos de Dios. Y este es el primero, someteos a Dios. La idea, aunque pareciera que nosotros nos ponemos debajo de la autoridad de Dios, la palabra literalmente es alinearse bajo la autoridad, es un término militar. Al ser un al ser un verbo pasivo, es un imperativo pero pasivo, la idea es de dejarnos someter por Dios. No hay ningún lugar donde tengamos que ir para someternos a Dios. Él es el soberano sobre todas las cosas. Por tanto, no es que debo ir a algún lugar para someterme a Dios, sino que donde sea que esté, debo reconocer que Él es el soberano Señor, que Él es el Creador. Debemos someternos a Dios voluntariamente. Debemos reconocer la verdad de que Dios es el dueño y el creador de este mundo, de este universo. Dios es el dueño y creador legítimo de nuestras vidas. Someternos a Dios. El primer mandamiento, someternos a Dios, es reconocer la verdad. Él es el Señor, Él es el soberano. Leemos esta palabra en Efesios capítulo 5, verso 21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someterse a otros pareciera para el mundo ser inferior a otros. Sin embargo, es la relación de amor dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Incluso por amor al Señor Jesucristo es que estamos obedeciendo lo que nos impone el gobierno.
En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Es parte de nuestro mandato, es parte de nuestra obediencia al Señor el respetar las leyes. Debemos someternos a Dios y esto es algo bueno para nosotros. Someternos a Dios reconociendo que Él es el soberano sobre todas las cosas es algo bueno para nosotros. Tener relaciones, de someternos unos a otros, es como Dios diseñó su iglesia, su pueblo. Al cumplir con esto, someternos a Dios, el resultado es otro imperativo. Vamos a estar resistiendo al diablo. Por tanto, someteos a Dios, resistid al diablo, otro mandato. Pero este mandato es una consecuencia del primero. Este mandato es una consecuencia de someternos a Dios, de ponernos bajo el abrigo, el cuidado, la voluntad de Dios. Nos sometemos a Dios. El resultado, resistiremos al diablo. Este es otro término militar y la idea es la de tomar una posición contraria, estar listo para la batalla. Encontramos esta resistencia al diablo, pero es únicamente posible por aquellos que se han sometido a Dios. Por ejemplo, en Efesios capítulo 6, ustedes lo conocen, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, la misma palabra, en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 9, dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Al que se somete a Dios, reconoce que Él es el soberano del universo. Él es el dueño legítimo de todas las cosas. Solamente Él puede resistir al diablo. Ahora hay una consecuencia. Nos sometemos a Dios, resistimos al diablo como consecuencia, y este diablo huirá de vosotros. Huirá de vosotros. Me fascina. Hay una fuerza, esta huida del diablo. La idea es que es una huida rápida, es una huida, no sé si desesperada, no quiero decir algo que el texto no dice, pero sí es una huida rápida. Nos sometemos a la voluntad de Dios, reconocemos quién Él es realmente. Por consecuencia, resistimos al diablo y las obras del diablo, resistimos el pecado y las obras de pecado, y ese diablo, ese pecado, huirá rápidamente de nosotros. Se cuenta que un niño estaba hablando con su padre acerca de Satanás. Esta historia me llamó la atención porque justamente ayer, mientras almorzábamos, hablábamos de Satanás con Josías y con Maya. Y este niño le dijo al papá, papá, ¿es Satanás más grande que yo? Oh, sí, hijo, dijo el papá. ¿Es más grande que vos? Sí, sí, hijo, es más grande que yo. Y entonces el nene estaba sorprendido. Era más grande que su héroe. Entonces, luego de pensar un momento, dijo, ¿pero es más grande que Jesús? No, no, no es más grande que Jesús. Entonces el nene cambió de estar preocupado a una gran sonrisa y dijo, entonces no le tengo miedo. Satanás huirá rápidamente ante la provisión de Dios. Satanás saldrá huyendo con sus tentaciones, lejos de aquel que se somete a Dios voluntariamente. Lo leímos de Efesios capítulo 6, verso 11. Cuando nosotros nos vestimos de toda la armadura de Dios, podemos estar firmes contra las acechanzas de este diablo.
En el mismo capítulo, en el verso 16, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es posible resistir al pecado, es posible resistir a las tentaciones que vienen de parte de Satanás. Pero primero hay que someternos a Dios. Y entonces sí, huirá de nosotros. Pero no se va a dar por vencido. Huirá de nosotros, pero solamente por un tiempo. Satanás fue a tentar a nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Y dice en Lucas capítulo 4, verso 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, lo tentó con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos, con la vanagloria de la vida, y no pudo. El Señor Jesucristo se aferró a las Escrituras. Y dice que cuando hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Satanás va a volver a tentarte. El pecado va a estar golpeando en la puerta de nuestros corazones, queriendo, reclamando lo que alguna vez fue suyo. Nuestra única esperanza para resistir al pecado es someternos a Dios, resistir al diablo, y él va a huir de nosotros. En el verso 7 que estamos estudiando, lo dice tan claramente. Él huirá de cada uno de nosotros cuando nosotros nos sometemos al Señor. Resistid al diablo y él huirá de ustedes. Hay una cita de Moody, un famoso predicador de hace tiempo atrás. Él decía que nuestras almas tienen dos apostadores y nos toca a nosotros decidir cuál de ellos se la va a llevar. Él decía, Satanás te ofrece todo lo que no puede dar. Es un mentiroso y lo ha sido desde la fundación del mundo. Me compadezco, decía Moody, de la persona que de la persona que depende de las promesas del diablo. Pero el Señor, nuestro Señor Jesucristo, sí es capaz de dar lo que Él ofrece. Él ofrece vida eterna a cada alma perdida. Si querés ser un amigo de Dios, tenés que someterte a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. ¿Esto es difícil? Oh, sí. Muchas personas se quedan incluso a la puerta de esta verdad. Muchas personas ni siquiera comienzan a caminar sobre ese puente que Dios tendió para nosotros, que es el Señor Jesucristo. Y se quedan en su vida miserable porque no quieren reconocer esta verdad, que Dios es el soberano sobre todo y el único dueño. Hace un tiempo atrás, en nuestra iglesia vino un hombre. Tal vez alguno de ustedes lo recordará. Él pidió orar conmigo, yo oré con él antes del culto. En el momento de hacer la invitación para la salvación, él levantó su mano. Yo había entendido que él era creyente, por lo que él me decía, por su manera de hablar, pero él levantó la mano para recibir a Cristo. Yo pedí que bajen la mano si alguno estaba orando si quería que ore para reconstruir su relación con el Señor, si estaba lejos, él no la levantó. Cuando volví a decir para recibir al Señor, volvió a levantar su mano. Cuando terminó el culto, le pedí que por favor no se vaya. Queríamos ayudarle con mercadería y quería charlar con él también. Despedí a la gente, fui y hablé con él. Estuvimos horas hablando. Le presenté el Evangelio claramente. Él pensaba que había perdido su salvación porque había pecado. Le mostré de las Escrituras que eso no era posible. Y lo llevé nuevamente por el plan de salvación. Pero esta vez hice hincapié en lo primero, en reconocer que él había pecado. Cuando él decía, sí, yo pequé y seguramente que perdí mi salvación y quiero volver a tenerla, le pregunté, ¿cuál fue el pecado? Cambió de estar lamentándose a estar jactándose en menos de un segundo. Y dijo, y bueno, el alcohol, las mujeres
y mujeres casadas, Yo no podía creerlo. Jactándose de su pecado, de que podía conquistar mujeres que estaban casadas. Volví a hablarle sobre su pecado y que la única manera de ser perdonado era reconocer su pecado y abandonarlo por completo. Renunciar por completo al pecado. No podía estar yendo y viniendo de un lado al otro. Su rostro comenzó a ponerse cada vez más serio. De seriedad pasó a estar enojado. Honestamente pensé que me iba a golpear. Se levantó muy enojado y salió. Creo que nuestro hermano Adrián, Pili para ustedes, lo vio salir, me preguntó, le expliqué y nos lamentamos porque no recibió al Señor Jesucristo, pero estuvimos agradecidos de que por lo menos escuchó el mensaje del Evangelio. Estaba creyendo las mentiras de Satanás, diciéndole que él podía estar de un lado y del otro y que no habría problemas para él. Pastor, usted fue muy cruel hablarle del infierno de esta manera. Hay una persona llamada Riley que no estaría muy de acuerdo con vos. Él dijo, si nunca hablo del infierno, debo pensar que estoy ocultando algo que es provechoso y por tanto debería considerarme cómplice del diablo. Podés decir que es de mal gusto hablar del infierno. Decir que es mejor hablar de milagros o de cosas buenas o del amor o tranquilizar a la gente con una canción de cuna, de paz y amor y tranquilidad. Dios nos libre de esa manera de predicar el Evangelio. Necesitamos advertir claramente a la gente del peligro que corre sin Jesucristo. Yo no podría ser un ministro del Evangelio si no hablara del infierno y del riesgo tremendo que las personas corren por creerle a Satanás. No hay arrepentimiento, no hay perdón sin arrepentimiento. No hay perdón sin someternos a Dios. No hay perdón sin renuncia al pecado. No existe eso. Pero cuando nos sometemos a Dios y por consecuencia resistimos al pecado, entonces la victoria es posible. Incluso el poderoso Satanás huye de quien seriamente se somete a Dios y reconoce a Dios por quien es Él, el soberano del universo. Primer paso para ser amigo de Dios, resistir al pecado. El segundo paso es acercarnos a Dios. Dice el texto en el verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad. Santiago capítulo 4, verso 8. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercaos a Dios. El primero, resistir al pecado. El segundo, acercarnos a Dios. Acercaos a Dios. Tal vez para nosotros suena como algo romántico, tal vez para nosotros suena como qué bueno sería venir y estar cerca del Señor, pero no olvidemos que Santiago, el pastor de la iglesia de Jerusalén, está hablándole a las 12 tribus que están en la dispersión, capítulo 1, verso 1. Su audiencia era principalmente judíos que habían creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, como su Mesías. Y estos judíos, al escuchar acercaos a Dios, estaban entendiendo algo diferente. En el Antiguo Testamento, los que se acercaban a Dios, los únicos que podían acercarse a Dios, eran los sacerdotes. Los sacerdotes. En Éxodo capítulo 19, verso 22, dice, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago.
Acercarse a Dios para un judío. En este momento Santiago le habla a judíos convertidos, pero judíos al fin. Acercarse a Dios era un momento de suma tensión. Acercaos a Dios. Ahora, no es solamente para los sacerdotes, incluso esto para nosotros es verdad. Para nosotros es posible acercarnos a Dios. Porque en el Nuevo Testamento leemos de que también somos sacerdotes. Por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice, vosotros también, hablándole a los creyentes, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 1, verso 6, leemos que fuimos hechos, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios y necesitamos aprovecharla. Si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Dice en 2 de Crónicas capítulo 15, verso 2. Y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, es una condición, si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. En Zacarías capítulo 1, verso 3, leemos que así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Antes de que sean llevados cautivos, Él les había advertido, si ustedes se apartan, yo me apartaré. Una vez que fueron llevados cautivos, les dice, si ustedes se vuelven, yo me volveré a vosotros. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y por si no nos quedara claro, lo vuelve a repetir. Malaquías capítulo 3, verso 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí nuevamente, y yo me volveré a vosotros. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Debemos acercarnos a Dios. Y como dice nuestro texto en Santiago, capítulo 4, y Él se acercará a vosotros. Ahora, Él no se va a acercar por nuestras obras justas. Él no se va a acercar porque hemos sido merecedores de que Él se acerque. Él se va a acercar solamente por la fe que pueda haber en nosotros. A todos los que le invocan de verdad, dice en el Salmo 145, verso 18, Él está cercano. Dice Salmo 145, 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, a todos los que le invocan con fe, a todos los que le invocan realmente. Él se acerca a aquellos que tienen fe. Sigue diciendo Santiago capítulo 4, pecadores, limpiad vuestras manos. Más adelante le habla a los de doble ánimo. Dice, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Algunos teólogos piensan que está hablándole a dos audiencias diferentes. Por un lado, pecadores que no conocen al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, sin embargo estaban dentro de la iglesia de Jerusalén, que luego se fue esparcida por la persecución. Otros creen que está hablándole no solamente a ellos, sino también a los creyentes, a esos de doble ánimo. Pero sea que fuera a lo uno o a lo otro,
Personalmente creo que está hablándole a un campo, donde crece juntamente el trigo de los que confían en el Señor y la cizaña de los que tienen apariencia de piedad, pero con sus obras lo niegan. Este pecador es limpiad vuestras manos. ¿No les recuerda a otras porciones de la Biblia? Seguramente para los judíos que estaban escuchando la lectura de Santiago, ellos habrán entendido fácilmente la relación es limpia entre Santiago y Salmos capítulo 24. Dice Salmo 24, versos 3 en adelante, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. ¿Ven cómo la limpieza de mano está unida a la pureza de corazón? El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. En Isaías capítulo 1, verso 16, también se vuelve a hablar de limpiar las manos. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Santiago está llamando a los creyentes pecadores. Esto sería un escándalo teológico, pero recuerden que la audiencia de Santiago habían incrédulos fingiendo ser creyentes y también creyentes inconstantes de doble ánimo viviendo como incrédulos. También esto se relaciona con una purificación ceremonial. Era un rito de adoración de los sacerdotes. No quiero aburrirlos yendo de un lado para el otro de las Escrituras, por eso están en la pantalla. Pero en Éxodo capítulo 30, verso 17 al 21, el párrafo es más grande, pero solo vamos a ver eso. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce, con una base de bronce para lavar y colocarás el tabernáculo de reunión y el altar. Entre esos dos lugares tenía que estar esa fuente donde se iban a lavar. Y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón, sumo sacerdote, y sus hijos las manos y los pies. Esto es importante. En el verso siguiente dice, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua. ¿Para qué? Para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies. ¿Para qué? Para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Limpiar nuestras manos era algo sumamente serio en el Antiguo Testamento. Era algo sumamente serio para los lectores originales de la carta de Santiago. En Ezequiel capítulo 44, verso 15, leemos que los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, dice el Señor, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová, el Señor. Esto no debía interrumpirse. Esto no habían momentos en los que debía detenerse. No importa cuál fuera el tiempo, para Dios era tan seria la adoración a Él y acercarse a Él que debían limpiar bien sus manos. El limpio de manos, Salmo 24, verso 4, y puro de corazón. Otra vez, la relación entre las manos limpias y la pureza del corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. En el Salmo 26, verso 6, leemos, lavaré en inocencia mis manos. En inocencia. Esto era una frase
que ya era una expresión normal en el Antiguo Testamento. Y para los judíos que escucharon esta frase de parte de Santiago, era normal entender. Limpieza de manos está hablando de eliminar el pecado, de apartarse del pecado, de purificar nuestros corazones. Limpios de manos, puros de corazón. Los creyentes necesitamos tener manos limpias. Los creyentes necesitamos tener corazones limpios. Así como debemos tener un único compromiso con Dios. Si alguien tiene un compromiso con Dios, pero también tiene un compromiso con el pecado, es como esa persona de doble ánimo. Lo vemos en Santiago capítulo 1, verso 8. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En el capítulo 4 nomás, en el verso 5, dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente o anhela los celos? Por más que crea estar caminando con el Señor y está buscando agradar al mundo, agradar al pecado, no puede ser de esta manera. Pecadores, limpiad vuestras manos. Van a acercarse delante de Dios. Y ustedes, los que tienen doble ánimo o dos almas, purificad vuestros corazones. Purificad vuestros corazones. Una persona de doble ánimo tiene un corazón comprometido con el pecado. Tiene un corazón que cuando las cosas no salen como él está esperando, enseguida se desanima y enseguida quiere abandonar el camino y dice, ¿para qué seguir? Y no quiere saber nada más con el Señor. Dos almas. Esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Santiago claramente está afirmando que las motivaciones y el estilo de vida de los creyentes deben marcar la diferencia en la manera en que uno experimenta su vida cristiana. Obviamente todos queremos paz, todos queremos seguridad, todos queremos gozo, pero eso no sucede de la noche a la mañana. Toma tiempo caminar con el Señor, aprender del Señor. Toma tiempo. Vosotros, los de doble ánimo, no se desanimen, sino que purifiquen sus corazones. Y viene otro mandato. Purifiquen sus corazones. No es una ceremonia de limpieza externa como lo vimos en el Antiguo Testamento. En Jeremías 4:14 se ve esta limpieza ceremonial. Dice, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. En 1 de Pedro, capítulo 1, verso 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Si yo tengo un doble ánimo y quiero purificar mi corazón, ¿cómo lo hago? Obedeciendo a la verdad. Obedeciendo a la verdad. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No hay otra manera. Pero yo siento, pastor, que debo pegarle con más fuerza a mi hijo porque se porta mal y no entiende. No importa lo que sientas. Las escrituras son claramente, dice, no se apresure tu alma para destruirlo. Cuando estás corrigiendo a tu hijo, estamos en época de pandemia, estamos confinados en nuestros hogares, los roces se hacen cada vez más frecuentes. Y si estás ahí lastimando a tu hijo, no lo hagas. No lo hagas. Pero yo siento tanta rabia y exploto. No explotes. La ira del hombre y de la mujer, mamá, no obra la justicia de Dios. No obra.
Pero ¿cómo hago cuando tengo ganas de hacerlo? Purifica tu corazón. Pedro nos dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, al obedecer a la verdad, al sujetar nuestras vidas y nuestros pensamientos a la verdad, sometiéndonos a que la verdad del Señor es mucho más fuerte, grande, eterna, poderosa y sabia que la mía. Él tiene razón y yo estoy aprendiendo. Vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y estoy seguro que vas a hacerlo, no porque lo sientas, sino porque lo dice en Primera de Juan, capítulo 3, verso 3. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, como él es puro. Como él es puro. Debemos resistir al pecado, al someternos a Dios. Debemos acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros. Debemos renovar el entendimiento. Verso 9 en adelante. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Afligíos y lamentad y llorad. Son tres imperativos. Bueno, hay un cuarto. Vuestra risa se convierta. Ese se convierta también es un imperativo, también es una orden. Pero a diferencia es que los primeros tres, afligíos y lamentad y llorad, es algo que debemos hacer voluntariamente, de manera activa. Sin embargo, el otro, vuestra risa se convierta en lloro y el gozo en tristeza, es un verbo pasivo. Casi diría que es una consecuencia esperable de aquel que ha renovado su entendimiento y está dispuesto a afligirse y lamentarse y llorar. Pero ¿por qué tiene que afligirse? ¿Por qué tiene que llorar? ¿Por qué tiene que lamentarse? En Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte. No hace falta que lo busquen, seguramente lo saben de memoria. Vemos este entendimiento transformado de aquellos que pertenecen al reino de los cielos. Por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los que son misericordiosos, los que son de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Afligíos, lamentad y llorad. Y el Señor Jesucristo dice, bienaventurados, bienaventurados. Esta aflicción por el pecado, este lamento por el pecado, es algo que sucede en todos los que somos hijos de Dios. Afligíos es un dolor profundo, intenso en el interior. Lo que provoca en el exterior, dice, lamentad y llorad. Un lamento era una voz audible, fuerte, un lamento por algo que había sucedido. Era algo que los demás podían entender, que los demás podían ver. Y llorar es la muestra visible de cuánto nos aflige el pecado, de cuánto nos duele el pecado. Al venir a caminar con el Señor, al venir a ser amigo de Dios, el corazón afligido, el corazón lamentándose y llorando, es una constante. Es una actitud, es un estilo de vida de arrepentimiento. Y ese dolor, ese arrepentimiento, también se equilibra.
Santiago capítulo 1, verso 2. Estamos en Santiago. Capítulo 1, verso 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, tened una gran alegría. ¿Cuándo? Cuando os halléis en diversas pruebas. Debe haber un equilibrio. Nos afligimos por nuestra condición, sin embargo el gozo del Señor nos fortalece. En el capítulo 5 de Santiago, el verso 13, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. En un mismo momento podemos estar con el corazón en la mano, destrozado por alguna noticia o por alguna situación. Y al mismo momento algo nos llega, noticia o situación, que es de suma alegría. Y equilibrar eso, de tener un gozo agradecido, es la vida cristiana normal. Saber que no merecemos todo lo que tenemos. Oh, pero cuánto lo disfrutamos. Y cuánto lo necesitamos. Afligíos y lamentad y llorad. Verso número 10. Humillaos delante del Señor. Humillaos delante del Señor. Y Él nos exaltará. Esta invitación no la hace solamente Santiago. Esta invitación la vemos a lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 5, verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y me fascina, termina igual que Santiago, para que Él os exalte, y agrega, cuando fuere tiempo. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. El Señor Jesucristo enseñó lo mismo. En Mateo capítulo 23, verso 12, el Señor Jesucristo dijo que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En Lucas capítulo 14, verso 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En capítulo 18 de Lucas, hablando de aquel publicano que fue al templo, comparándolo con el fariseo, este hombre que decía, sé propicio a mi pecador, dice, os digo en el verso 14, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, antes que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Ah, pero el que se humilla, como dice Pedro, bajo la poderosa mano de Dios, el que se humilla será enaltecido. Uno de mis versículos favoritos, Isaías capítulo 57, verso 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Un Dios tan santo, tan glorioso, elige como compañeros a los quebrantados, a los de humilde espíritu. Y Él se encarga, dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para dar vida, vivificar el corazón de los quebrantados. Pero esa humillación debe ser delante del Señor. En la presencia del Señor, traduce la Biblia de las Américas. Estar delante del Señor para los hebreos era algo claro. Esto no puede ser otra cosa que un momento de adoración. En Deuteronomio capítulo 33, verso 10, dice, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso, un acto de adoración, delante de ti. Delante de ti. Pero no solamente era
un acto, un servicio de adoración, sino que también tiene que ver con conocer al Señor de manera personal, estar con Él, no solamente en un culto, sea virtual o presencial, sino estar con Él en la intimidad. En Génesis capítulo 19, verso 13, dice, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Ese lugar, esa ciudad era tan perversa que delante de Jehová la oración de los justos que se encerraban y oraban delante de Jehová había sido escuchada. En Jueces capítulo 18, verso 6, el sacerdote dice que respondió, id en paz delante de Jehová. Id en paz delante de Jehová. Está vuestro camino en que andáis. Es una constante en nuestra vida venir delante de Jehová. Humillarnos es un acto constante en nuestras vidas. ¿Saben qué, hermanos? Humillarnos delante de Dios es un acto de confianza plena en Dios. Es confiar plenamente en Dios. No voy a tomar venganzas de mi parte, sino que Él dice, mía es la venganza, yo pagaré. Necesitamos confiar ciegamente, humildemente en Dios. Se cuenta que en una ocasión una mujer demandaba al sultán de Turquía una indemnización por la pérdida de su propiedad. Entonces el sultán le preguntó, ¿y cómo la perdiste, mujer? Bueno, me dormí y los ladrones vinieron y me robaron. El sultán respondió, ¿pero por qué te dormiste? La mujer dijo, me dormí, sultán, porque creí que vos estabas despierto. Los sultanes son raros, a él le gustó esta respuesta. Le agradó tanto la confianza que esta mujer tenía en él y en su gobierno, que ordenó que se le pagase todo lo que había perdido. Si bien es verdad que se espera que los gobiernos humanos vigilen por el interés de sus gobernados, sabemos, estamos en Argentina, de que muchas veces fracasan horriblemente, pero el gobierno de Dios jamás duerme. El gobierno de Dios jamás defrauda. El gobierno de Dios nunca fracasa. Humillaos bajo la mano de Dios, o humillaos, perdón, delante del Señor, y Él os exaltará. Él os exaltará. Esta frase significa que Él va a levantar los espíritus de las personas. Él va a ser el que dé el gozo a las personas. Dios nos exaltará, incluso lo hará delante de los demás. Hay personas que parece que Dios tiene algo especial con ellos porque los bendice más que a otros. Y uno tal vez se pregunta, ¿por qué no puedo tener los mismos dones, los mismos talentos, las mismas habilidades, las mismas posiciones que otros? Pero eso es algo que Dios hace porque Él quiere, con quien Él quiere, pero siempre lo hace con aquellos que se humillan delante de Él. Es de parte de Dios el ordenar las cosas, es de parte de Dios exaltar a las personas. Dios exaltará su espíritu, exaltará con gozo a las personas, incluso los va a exaltar de entre sus iguales. En Santiago capítulo 4, en el verso que vamos a ver la semana que viene, verso 11 y 12, dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres el hacedor de la ley, sino juez.
¿Crees ser más que los demás? Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? ¿Quién eres para ponerte por encima de otros? Eso es algo que Dios hace cuando nos humillamos delante del Señor. Es Él el que debe exaltarnos y no nosotros. El que se enaltece será humillado. En Job capítulo 5, verso 11, dice Job acerca del Señor, que es quien pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. En el capítulo 22 del mismo libro de Job leemos, cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá. Y Dios salvará al humilde de ojos, al que no tiene unos ojos altivos, sino aquel que es humilde delante del Señor. Dios salvará. Él es el que va a exaltar. Un famoso predicador de el siglo pasado o el anterior, Charles Finney o Carlos Finney, decía, si no están creciendo en la gracia, santificándose cada vez más y rindiéndose por completo a la influencia del Evangelio, se están engañando a ustedes mismos. Se están engañando. No es una decisión de un día la garantía de nuestra salvación. No es la decisión de un día la garantía de nuestro perdón. Es la vida constante, dependiente, día tras día del Señor y que confía día tras día en el Señor y que camina humildemente en obediencia al Señor, la garantía de nuestra salvación. Es la evidencia de que hemos pasado de muerte a vida porque tenemos un entendimiento transformado por Dios. Hemos visto en conclusión, me gusta esa palabra, cuando uno dice en conclusión, el 60% de los que estaban distraídos vuelve a prestar atención. En conclusión, necesitamos venir a Dios. Necesitas venir a Dios. Necesitas buscar su amistad. Sea que nunca has escuchado del Señor o lleves años congregándote y en el Evangelio, necesitas acercarte y buscar la amistad del Señor. ¿Cómo lo hago? Santiago nos lo dijo, resistiendo al pecado, reconociendo la absoluta soberanía de Dios, acercándonos a Dios, sabiendo de que seremos recibidos y seremos perdonados y seremos amados por un Dios que es santo, y renovando nuestro entendimiento, viviendo diariamente en dependencia y obediencia a nuestro Señor. Pastor, me gustó lo que dijo, pero no sé cómo hacer, cómo empiezo. Gracias por preguntar. Lo primero es pedir perdón. Pedir perdón. Pedir perdón por cada pecado que reconocemos en nosotros y hacerlo inmediatamente. No dejar pasar el día, no dejar pasar una hora, no dejar, espero cuando me toca el almuerzo. Pedir perdón inmediatamente que nos damos cuenta de que hemos pecado. Especialmente pedir perdón por esos pecados que consideramos pequeños. Nos va a ayudar a perder el gusto por el pecado y nos va a ayudar a venir a Dios y que ese venir a Dios sea cada vez más dulce. Te desafío a no perder el tiempo. Te desafío ahora mismo, donde estás, que tomes unos momentos para hacerlo, para pedirle perdón, para humillarte delante de Él, sometiéndote a Él. ¿Tomamos unos momentos?
¿Fue muy duro hacerlo? ¿Fue difícil hacerlo? Te animo a repetir esto cada vez que lo necesites, para que puedas venir delante del Señor con gozo. Vamos a cantar juntos al Señor y rogar que las decisiones que hayas tomado hoy de buscar amistad con Dios sean firmes, sean constantes, sean eternas. Vamos a cantar juntos al Señor y luego de eso le voy a pedir a nuestro hermano Daniel que pueda orar para despedirnos. Ha sido un gozo compartir la palabra con vos. Ha sido un gozo poder exponer las Escrituras y espero que haya gozo en tu vida por resistir al pecado, sometiéndote a Dios. Haya gozo por acercarte a Dios. Haya gozo por un entendimiento renovado. He decidido seguir a Cristo. Espero que vos también. Bueno, vamos a cantar una última canción que se llama He decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Muy bien, Daniel, ahora cuando ores, si por favor podés recordar a Samuel y bueno, a tu hija Julieta, Juli, que Dios esté también obrando en ellos. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque es clara, gracias porque es precisa y directa a nuestro corazón. Señor, rogamos poder transformar, Señor, nuestra vida, transformar nuestro entendimiento, pero no por algo que nosotros hagamos, lo que podamos hacer, sino que solamente por tu gracia, Señor, y tu buena voluntad quieres hacerlo en nuestras vidas. Gracias porque todavía no terminaste con nosotros y nos prometiste continuar, Señor, con esta obra hasta el día de tu venida. También recordamos a Samu, recordamos a Juli, pedimos por sus vidas, pedimos por su salud, que puedan restablecerse, Señor, pero principalmente pensamos y oramos por su salvación. Te agradecemos, Señor, y dejamos todo esto en tus manos. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho y gracias por todo lo que vas a hacer. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que tengan una hermosa noche. Dios les bendiga.